una vez un grupo que era muy exitoso, que le iba todo bien hasta que llegó una eterna pausa. Y no hablo de Blackpink, hablo del caso de Everglow. ¿Sabías de este grupo que vino de una empresa desconocida, el cual se fue todo un éxito hasta que cayó en un hiatus o una pausa eterna? Significa, y en el video de hoy abordaremos el caso de Everglow, sus orígenes, sus polémicas y su eterno hiatus. Para aclarar, ¿qué es un hiatus? Bueno, guiño guiño, que se viene un video de eso. Hiatus es una pausa tanto de un idol como de un grupo por un tiempo indeterminado. ¿Quiénes son Everglow? Everglow es un grupo de 6 integrantes, también video de eso, que debutó en 2019. Otro grupo con la maldición de 6 integrantes. Los integrantes son IU, que es la rapera principal, su vocalista, bailarina principal y es coreana. Onda, su vocalista y bailarina y secundaria coreana. Mia, vocalista principal, subrapera y bailarina principal y es coreana. Aisha, subvocalista, rapera secundaria, bailarina secundaria y es coreana. Subvocalista secundaria, bailarina y es coreana. Y por último Jiren, visual magnet, centro, bailarina y es de China. Entonces las chicas pertenecen a Yeahua Entertainment, que es una agencia de entretenimiento que es originaria de China pero se mudó para Corea por negocios. Algunos integrantes participaron en la serie de Produce, que para el que no sepa era una serie. Everglow debutó el de marzo de marzo de 2019 con su canción Bonbon Chocolate, conjunto 2 temas más. Como mencioné antes, Yeahua Entertainment es una empresa china, la cual en China es una de las Big 3, sin embargo dentro de Corea no tiene tanto éxito como, por lo que fue el riesgo de debutarlas, pero dejaron sin devorar. El grupo recibió promoción pre-debut, hicieron videos pre-debut de bailando canciones re populares que eran re icónicas. Sus primeros comebacks fueron realmente un éxito, siendo sus envíos más vistos. El 19 de agosto de 2019 salió Adiós, mi track favorito por cierto de Everglow, el cual tuvo una controversia por plagio que te la voy a contar más adelante. Y como si fuera poco, cantaron en 3 idiomas. Tipo, el estribillo estaba en español, inglés y francés, o sea. Después sigue Don Don, que es su envío más visto hasta la fecha y también uno de los más polémicos. Todo ese comeback fue polémico en cierta parte. El último, La Dida, que fue lanzado el 21 de septiembre de 2020 y fue tanto su éxito que Billboard como la mejor canción K-pop de ese año. Si bien muchos grupos femeninos debutaron en 2019, solo hubo 2 que se destacaron: ITZY y Everglow. Al principio ambos grupos fueron competencia, pero no porque se llevaran mal entre los integrantes, sino por comercio, negocios. Una de las comparaciones, además de los temas de ventas y bueno, views, típicas peleas tontas de fandoms. Si quieres saber sobre ITZY, te recomiendo ver mi video. Adiós no, Everglow copió a Blackpink, sobre todo con su tema Adiós. Y además que supuestamente copió a otros autores, que vamos a abordar eso. La polémica es re vieja, pero bueno. Se les acusó a copiar a Blackpink por utilizar su mismo concepto en Kill This Love, además por utilizar el concepto Girl Crush, y consideraron que en Kill This Love tenían como un parecido con la canción de Adiós en un instrumental. Aunque también les acusaron de copiar un grupo llamado Tropper. Mi opinión es que sí, son muy similares y se nota que hubo ahí algo raro. Pero no es culpa de las chicas, es culpa de la agencia. O sea, en todo caso hay que reclamarle a la agencia, no a las chicas. Esta controversia no está muy clara, en mi opinión, porque no encontré mucha data al respecto, pero es la controversia por su primer win. Para el recuerdo de la gran mayoría ganaron su primer win con First, pero en realidad fue con Adiós. Brevemente se decía que en realidad la ganadora del premio era Dreamcatcher, sin embargo la agencia compró ese para hacer que se vean más exitosas. Ahora vamos a hablar de una polémica que la persiguió como básicamente toda la carrera de Everglow: la distribución de líneas de Don Don. Todo iba bien hasta que salieron los videos de distribución de líneas y la gente como que se dio cuenta que era medio injusta. Mia estuvo en primer lugar en centro visual, o sea tiempo de pantalla, y también en líneas con 45 segundos, mientras que otras integrantes tuvieron 3 segundos de líneas. Y acá es donde arranca el gran problema del grupo. Contextualizando a Everglow, todo parecía ir muy bien. Todo esto provocó que Jiren no pudiera ver a su familia desde la pandemia porque bueno, no podía viajar de Corea, China, menos China donde estaba todo el centro de COVID. Como mencioné antes, el hiatus o pausa, como dije, yo le dije hiatus, pero no fue oficialmente uno. Fue por debidas razones que desconocemos, pero hoy en día son estas las que más sospechas tienen. Muchos dicen que fue porque el grupo estaba yendo flop y otros dicen porque no querían que se manche la imagen del grupo. Pero, ¿por qué se mancharía? Bueno, básicamente, como saben, Jiren es de China. En un fan meeting están las integrantes y las coreanas despidieron a los fans
hacen una reverencia, ¿no? Y ella no la hizo porque allá en China, en la cultura que tienen, piensan que esa reverencia tiene que hacerse o al cielo o a los padres. Entonces como que es muy mal visto que lo hagan. Sin embargo, los coreanos no aceptaron esa actitud, sin importar que haya sido su propia cultura, por lo que no lo hizo. El hiatus duró 602 días, o sea, 2 años casi. Lamentablemente, como a todo grupo de K-pop, el hiatus cobró caro. Vio en 2023 con Slay, al cual no le fue tan mal porque tuvo un win, pero se notó que el desempeño no era el mismo que antes. O sea, los fans sí estaban esperándola, pero ya el resto del público como que perdió la atención en ella. Pero pasó tan rápido el tiempo que sacaron Zombie, otro comeback. Finalmente Everglow vuelve con un nuevo concepto. Para mí, uno de sus mejores comebacks, porque el video musical es impresionante, es un cambio de música total, es un cambio de dirección espectacular, me encantó. Aunque hubo muchas críticas por parte de los fanáticos y del público con la agencia por la falta de promociones. Aunque su primera semana vendieron 20.000 copias, eso fue un número bajo a comparación de sus otras ventas. Como vieron, vimos algunas de sus polémicas de Everglow y abordamos toda su historia y desde sus hiatus y las consecuencias de este mismo. Recuerda seguirme para ver más contenido así y que también comentes qué caso te gustaría que abordara. Me gustaría que comentes tu opinión respecto a Everglow y sobre el video, sobre en qué cosa puedo mejorar. Ya que esto no lo puedo mejorar. Yo sé que molesta, pero bueno, no puedo. Sin más que decir, esto fue Nistika y nos vemos la próxima.